Digo que la reflexión que voy a compartir con ustedes es una visión antropológica sobre la sexualidad. No tiene nada que ver con lo moral, porque ese puede ser una parcialización subjetiva de la realidad que vivimos como personas sexuales. Se ha hablado mucho de Colombia diversa y la justificación de Colombia diversa pareciera que Colombia diversa es solamente LGTBI. Colombia diversa es Caribe, Colombia diversa es Pacífico, Colombia diversa es negro, Colombia diversa es indígena, Colombia diversa es deporte, Colombia diversa es inteligencia, ciencia, Colombia diversa es todo. Entonces no podemos creer que Colombia diversa es solamente una ideología de pronto de tipo afectiva, porque eso es una injusticia con Colombia, que sí es diversa, pero no fundamentada solamente en la parte afectiva. Eso sería una injusticia con el mismo país que queremos tanto, empezando por ahí. Segundo, falta una sana comprensión de la sexualidad. Hoy defendemos la diferencia para justificar la competencia, y el error de comprensión. Tenemos que defender la diferencia para justificar la complementariedad. Es que somos diferentes no para ser distintos, sino para ser complementarios. Eso es otro problema de la situación que estamos viviendo. Justificamos la diferencia solo para la competencia entre hombres y mujeres, y entre hombres, mujeres y otras personas que no sabemos qué tipo de género es en la comprensión que ellos presentan. No podemos justificar la diferencia como competencia. Tenemos que hablar de diferencia, sí, y la diferencia es un valor, pero para la complementariedad y la comunión, que no es lo mismo. Con respecto a los manuales de convivencia, hay una pésima comprensión de lo que significa convivencia. Los manuales de convivencia deberían de cambiar el nombre, no llamarse convivencia, sino manuales para la comunión. Porque es que el hecho de ser diferente no nos permite solamente convivir, nos permite ser comunión, establecer la comunión, buscar la unidad. Entonces, en la comprensión de la realidad es donde está el problema. ¿Qué tal que todos los colegios, en vez de tener un manual de convivencia, tuvieran un manual para la comunión? No tendríamos problema en absoluto con que uno sea de una ideología, el otro sea de otra ideología, porque nos sentiríamos complementarios. No parte, sino totalidad. Y ese es el problema de la, a veces, equivocada comprensión que tenemos. Aclaremos entonces un poco la comprensión de la sexualidad. Y empiezo por decir lo siguiente. Sexualidad no hay sino una. La naturaleza es sexual. Repito, la naturaleza es sexual. ¿Y qué debemos entender por sexualidad? Toda capacidad de relación. Toda capacidad de relación es sexualidad. La naturaleza es sexuada porque entra en relación con nosotros. Nos aporta alimento, nos aporta oxígeno, nos aporta cualquier cantidad de bendiciones para nosotros. Luego es sexuada porque entra en relación con nosotros y nosotros entramos en relación con la naturaleza. Eso es la sexualidad, la capacidad de entrar en relación. Todos los seres naturales en cualquier género son sexuados porque entran en relación. ¿Qué entendemos por sexo? Esa es otra cosa. El sexo es la manera como se expresa la sexualidad. La manera como se expresa la sexualidad. La sexualidad se expresa como masculino y como femenino. No solo como hombre y como mujer. No solo como macho y hembra. No, señor. No, señor. Eso es una, digamos así, mediana comprensión de la sexualidad. La sexualidad se expresa como masculino y como femenino, ¿cierto? En el género animal, la masculinidad se expresa como el macho y la feminidad como la hembra. En el género humano, la sexualidad masculina es el varón y la sexualidad femenina es la mujer. ¿Estamos claros o no estamos claros? No quiere decir que el hecho de ser masculino necesariamente tiene que ser hombre. No, señor. El hecho de ser femenino necesariamente tiene que ser mujer. No, señor. Pero sí existe solamente la masculinidad y la feminidad. Y voy a explicar. Para que se reproduzca un ser, una especie,
tanto en el género animal, género vegetal, como en el género humano, se necesita de los dos componentes, el componente masculino y el componente femenino. Para que yo pudiera ser una persona, una criatura, necesité de la célula reproductora femenina y la célula reproductora masculina. La complementariedad de ambas células dieron como origen un nuevo ser que no es hermafrodita, sino que es único, es hombre en este caso, y puede dar en ti un ser femenino, que eres tú como mujer. Pero necesitamos el componente masculino y el componente femenino. En mí existe esa realidad femenina, no porque sea mujer, sino porque la célula reproductora femenina fue un aporte de la naturaleza para mi existencia. La célula reproductora masculina es el aporte de la naturaleza para mi existencia. Luego, en mí como persona, como ser, tengo esas dos realidades, aun cuando yo sea único. Como yo soy único, soy un ser sexual. Como soy varón, tengo el sexo masculino. Como tú eres mujer, tienes el sexo femenino, pero eres sexual. Y la sexualidad se expresó en ti como mujer y se expresó en mí como varón. ¿Ok? Ahora bien, la igualdad de género no está en el hecho de que tú seas mujer y en que yo sea hombre. La igualdad de género está en que tú, mujer, y yo, hombre, somos complementarios. En eso consiste la igualdad de género. La igualdad de género no consiste en que porque tú eres mujer tienes más privilegio que yo y porque yo soy hombre tengo más privilegio que tú, en absoluto. La igualdad de género consiste en la razón de la complementariedad, no solamente de la identidad. Complementariedad. Eso no se ha entendido todavía muy bien y no se ha hablado como tiene que hablarse. En mi condición masculina tengo que entender que para que yo pueda estar plenamente, felizmente realizado, necesito el complemento de la otra parte de la sexualidad, que es la feminidad. Y la feminidad no se define solo por el hecho de ser hembra. La feminidad se define por la capacidad sensible que tiene la misma dimensión femenina en la que se expresa la sexualidad. Es decir, el aporte de la feminidad, no de la hembra, no es lo mismo. El aporte de la feminidad es esa parte sensible, tierna, bondadosa, generosa, amante, etcétera, etcétera. Ese es el aporte de la sexualidad en lo femenino, no solamente por ser mujer. El aporte de la masculinidad de la sexualidad en la masculinidad es ese dinamismo para el trabajo, el temperamento, el carácter, digámoslo así, el empuje, pero no quiere decir que sea exclusivamente del varón. Tampoco la feminidad tiene que ser exclusivamente de la mamá o de la mujer, porque ustedes y yo sabemos que podemos tener la condición de ser maternalmente padres o paternalmente madres. ¿Ok? En mi condición masculina, si asumo sensibilidad, ternura, cariño, bondad, tú me puedes decir a mí, este hombre es una madre, y no quiere decir que yo tenga una tendencia homoafectiva, simplemente que asumo en mí rasgos propios de la feminidad, no de la mujer, que no es lo mismo. Y tú como mujer, yo puedo decir de ti, esta mujer es maternalmente padre. No porque tenga una tendencia homoafectiva tampoco, sino porque ella asume los rasgos propios de la masculinidad en su condición de ser mujer. Eso hay que tenerlo claro. Hablemos ahora de lo que se llama la homoafectividad. La homoafectividad es una tendencia en el ser, en la persona, tanto en el varón como en la hembra, en el hombre como en la mujer. Mi condición natural es que yo sea sexuado. La palabra sexuado quiere decir que yo tengo la capacidad de reproducirme. La sexualidad quiere decir que yo soy una persona en relación. Soy sexuado porque tengo la posibilidad de reproducirme. ¿Me estoy haciendo entender? Yo soy un ser sexual y sexuado. Sexual porque entro en relación. Sexuado porque puedo reproducirme. ¿Estamos claros o no estamos claros? Ahora bien, en mi condición sexuada, yo tengo como varón o como mujer afectos, una manera de querer, una manera de expresar mi amor.
allí tenemos una dificultad en la comprensión. Por educación, por lo que sea, la persona puede tener una homoafectividad. Defino homoafectividad. Es esa atracción que se siente por las personas del mismo sexo. Eso puede ser una tendencia. Lo único malo es que no es natural. La tendencia natural del afecto es que sea heterosexual. Es la tendencia natural, ¿cierto? La tendencia natural de la afectividad es que seamos heterosexuales. Es una tendencia natural. Pero la homoafectividad puede ser por razones de educación, por razones de trastorno, lo que sea. Como tendencia, ahí no podemos emitir ningún juicio moral, porque ninguna tendencia en sí misma puede ser declarada mala. Y explico por qué. Como heterosexual, la tendencia mía natural es que me gusten ¿quién? Las mujeres, ¿cierto? Es una tendencia natural. Pero yo estoy casado, mi tendencia desaparece por el hecho de que esté casado. La tendencia natural a que me gusten las mujeres, aún estando casado, desaparece. No desaparece. Tú puedes tener un novio, tú puedes estar casada. La tendencia natural que te gusten los hombres desaparece. No desaparece. A usted le llamará la atención si es heterosexual los hombres. ¿Ahí hay maldad? ¿En esa tendencia hay maldad? En el hecho natural de que tengamos esa tendencia natural por el gusto de la persona opuesta, ¿hay maldad en mí, en sí mismo? En mí mismo no hay maldad, ¿ok? No hay maldad. Entonces, esa tendencia, repito, a sentir el afecto por las personas del mismo sexo se le llama homoafectividad. La práctica en la realidad, en la cotidianidad de la homoafectividad es lo que se conoce como homosexualidad. La homosexualidad es la práctica de la homoafectividad. Y es ahí donde está el problema. Las personas que tienen el afecto por el sexo por su mismo sexo se llaman homoafectivos. Puede ser sin culpa o con culpa, por decirlo de alguna manera. Pueden ser responsables o no responsables. Y tendrá uno que dominar ese afecto y esa pasión con mucha responsabilidad. Si yo como homoafectivo manejo con mucha madurez, con mucha responsabilidad mi afecto, no tengo ningún problema. No tengo ningún problema, ni moral ni ético, porque soy, digámoslo así, responsable de mi afecto. Yo como heterosexual también tengo que aprender a manejar mi afectividad. ¿Por qué? Porque hay unos principios de fidelidad, hay unos principios de lealtad que tengo que vivir con ellos para serle fiel y leal a la persona que amo. Si fuera de eso, yo no controlo y no domino esa tendencia natural, entonces soy un pervertido. Y también ahí hay maldad. En la tendencia, cuando yo la controlo, cuando yo la domino, cuando yo la manejo, no hay ningún problema y puedo vivir tranquilo y feliz con todo el mundo. Pero cuando me desborda esa realidad, entonces viene la perversidad. Lo malo no es ser homoafectivo. Lo malo, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista moral, es no aprender a controlar los afectos. Y sobre eso también merece otra reflexión.